Hola, bienvenidos a otro podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to another podcast on Patanjali Yoga Sutras. Hoy de nuevo con la traducción de Simón Roa y los comentarios de José Armando Valencia. Today again with Simon Roas translation and José Armando Valencia's comments. Haciendo este podcast como una continuación, o más bien como el desarrollo que se introdujo en el anterior. Making this podcast as the development of the introduction we did on the previous one. Acerca de los sutras 25 en adelante del capítulo 3. In regards to the 25th Sutra of the 3rd chapter and so on. Que a nuestro modo, o a mi modo de ver, that to my point of view, comienza a hablar de los chakras, begins to talk about the chakras, los nadis, the nadis, y algunos vayus. and some vayus. Sutra 25 The 25th Sutra establishes que a través del Sanyama, that through Sanjama, en la fortaleza de un elefante, in the strength of an elephant, y las cualidades o fuerzas, habilidades de otros animales de poder, and the strength and power of other animals of power, el yogi the yogi logra en sí mismo can achieve on themselves la expresión y desarrollo de esas fuerzas. the expression and development of those forces. Entonces, en este caso, So in this case, mi interpretación es que esto se refiere a Muladhara Chakra. my interpretation is that this is a reference to Muladhara Chakra. Realmente es un sutra para mí muy dual, Truly for me it is a very dual kind of sutra, porque en la forma pareciera referirse a los poderes que adquiere un chamán because on the shape it has, it could refer to the powers that a shaman gets cuando es poseído por el espíritu de un animal de poder. when he's being possessed by the animal of power's spirit. En el mundo chamánico, In the shamanic world, el chamán, the shaman, por algunos rituales de tipo mágico, by some kind of magical kind of rituals, termina siendo poseído por el espíritu de un animal de poder. ends up being possessed by the spirit of a power animal. Y esto es algo muy similar And this is very similar en el caso del Sutra 25, in the case of the 25th Sutra, pero obviamente se relaciona no con rituales chamánicos, but obviously it is not related to shamanic rituals, sino con el ejercicio o desarrollo del samyama, but through the exercise or the development of the samyama, un proceso de desarrollo de la fuerza mental o de la mente, a process of the development of the mental force or the mind, donde el yogi where the yogi medita o practica el samyama en la fortaleza de un animal determinado, meditates or practices samyama in the strength of a determined animal, como por ejemplo la fuerza y el poder físico de un elefante, like for example the force and the physical power of an elephant, la agilidad de un tigre, the skill and the skill of a tiger, la liviandad del águila en vuelo, the lightness of an eagle flying, y así sucesivamente. and like that and so on. Entonces sería como un sutra muy de chamanes, So it would be a very shamanic kind of sutra, pero al estilo yógico. but in a yogic style. Eso es muy interesante, That's really interesting porque nos llevaría más o menos a la opinión because it would kind of take us towards the opinion o a la consideración or the consideration de que finalmente lo que le pasa a los chamanes that in the end what happens to the shamans es el resultado de un proceso mental would be the result of a mental process y no de un proceso mágico. and not of a magical process. Ok, interesante. Interesting. Obviamente yo eso es lo que opino. Obviously that's my opinion on it. Y de una vez diría entonces pues que los chamanes simplemente echan cuentos. And then I would say right away that the shamans are simply telling tales. Y se echan cuentos a sí mismos. And they storytell themselves. Pero como la mente But since the mind es la que dirige el cuerpo, is the one directing the body, pues el cuerpo termina haciendo lo que la mente piensa, well, the body ends up being what the mind thinks. la persona termina creyéndose So the person ends up believing of themselves lo que su mente comienza a definir. what their mind begins to define. Y no es fácilmente diferenciable en un proceso de éxtasis And it is not easy to define an ecstasy process una experiencia real de una experiencia falsa, and a real experience from fake experience, condicionada conditioned por la sugestión. by suggestion. Al respecto, In regards to this,
podemos traer a colación los principios de la neurociencia que manejan los psiquiatras. We can bring back the principles of neuroscience that are managed by psychiatrists. Son algunos estados o características del proceso neurológico It is certain states or characteristics of the neurological process que determinan estados cognitivos that determine cognitive states. y, por ejemplo, en este caso, el estado psicótico And for example, in this case, the psychotic state o el estado de la esquizofrenia. or the schizophrenic state. Ya es conocido que todos tenemos eventos de ese tipo en algún nivel. It is already known that we all have events or episodes of this kind at some point. Y ya se vuelven trastornos And then they become disorders cuando no nos damos cuenta de ellos. when we don't notice them, No podemos diferenciar and we cannot get to el differentiate estado en el que estamos cuando estamos psicóticos o esquizofrénicos. the state we're at when we're schizophrenic or psychotic. Bueno, la esquizofrenia hace parte de la psicosis. Well, schizophrenia is part of psychosis. Por ahora, For now. la mente es tan compleja The mind is so que complex tal vez después esta definición ya no sirva más. that maybe later this definition is not going to work anymore. Entonces, y eso obedece a estrategias de defensa o de protección de la mente. Which obeys to defense strategies, protection strategies from the mind. Por ejemplo, las personas que sufren lo que antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, For example, those who suffer what before was named as multiple personality disorder, como el personaje de la película Fragmentado. like the fragmented character. Creo que muchos han visto esa película. Many people have seen that movie. Se ha descubierto que usualmente son estrategias psicológicas It has been discovered that very frequently they are psychological strategies para sobrellevar in order to overcome y solucionarse ante eventos traumáticos muy fuertes. and cope to very difficult traumatic events. Es decir, es una forma de escapar de de la dureza de la realidad. So it is a way to overcome and to escape the harshness of reality. Por eso aquí muchas veces nosotros bromeamos con eso, So that's why many times here we make jokes about it. porque los seres humanos tenemos esa tendencia Because human beings, we have that natural tendency a inventarnos intereses y mundos to invent interests and worlds y experiencias and que de experiences alguna u otra forma nos permitan descansar de la realidad. that somehow will allow us to rest from reality. En ese sentido, In that sense, nuestra mente our mind va de forma automática o decidida por nosotros is going to automatically or decidedly a ofrecernos offer us estados que son ajenos a la realidad objetiva. states that are foreign from the objective reality. Igual lo que hemos hablado es que tenemos la inferencia, ¿no? No podemos estar completamente seguros. What we have spoken about is that we have the interpretation, we cannot be completely certain. Es que la diferencia entre un psicótico y un yogi en un proceso serio That the difference between a psychotic and a yogi in a serious process es que el psicótico no puede escoger esos procesos mentales. is that the psychotic cannot choose those mental processes. El yogi sí. The yogi can. O sea, en el caso, por ejemplo, de este sutra, el yogi sabría que él no tiene la fuerza del elefante, In this case of this sutra, the yogi would know that they don't have the strength of an elephant, sino que se dispone en una actitud vigorosa, but they assume themselves in a vigorous kind of attitude, como si fuese un elefante. as if they were like a kind of elephant. El psicótico sí, se le va todo el cuento y se puede llegar a creer incluso el elefante. The psychotic is going to believe the tale and is going to believe even that they are the elephant. Ahí tenemos otra consideración, There we have another consideration, y es que en el Yoga Sutra which is that in the Yoga Sutra, se insiste que todos estos siddhis alcanzados, one insists that all the cities that you achieve, todos estos poderes alcanzados, all these powers you can achieve, escuchen bien, yo ya lo había dicho antes, listen to this, and it has already been mentioned, I already said it before. corresponden a un estado burdo y ordinario de la mente. They correspond to a thick and gross, ordinary state of the mind. Un yogi A yogi que se engolosine o se sorprenda o se apegue that gets too attached or surprised a estos poderes to these powers o supuestos poderes or supposed powers está yendo en el sentido opuesto de su camino. is going astray in their path.
Lo que sucede, como ya lo había dicho en podcasts anteriores, What happens, as I mentioned in previous podcasts es que already, precisamente que cuando tú logras un desarrollo determinado de tu mente, is that precisely when you get to develop your mind to such a degree, comienzas a encontrar estas dimensiones mentales, you begin to find these mental dimensions, estas posibilidades. these possibilities. Son diferentes niveles del proceso mental There are different levels of the mental process donde vas a encontrar ese tipo de poderes, entre comillas. where you're going to find those kinds of powers between both. Pero se insiste en los Yoga Sutras But in the Yoga Sutras, it is insisted que eso se debe evitar. that should be avoided. Por decirlo así, se pasa por encima. You just overlook it, you just pass over it. Y mira que son cosas que se ven en el día a día. And notice these can be things that you can see now in day by day life, in O daily life. sea, por ejemplo, cuando pasa un accidente y la mamá contra viento y marea salva al niño, o sea, son cosas súper locas. For example, these cases where a mother saves the child no matter what, like very crazy things happen, and they Sí. get super strength. En un choque de tráfico y la mamá mueve parte del carro para sacar al niño. Yeah, like in a traffic accident or something, the mother will be able to move a car in order to save the child. Y no es que la señora se haya vuelto un superhéroe, And it is not that the woman just became a superhero, sino que el cerebro, la mente tiene esa capacidad en ciertos estados but that the brain and the mind has the capacity in certain states de responder así. to respond like that. Correcto, eso es tal cual. It is just like that. A veces se desarrollan, entre comillas, fuerzas sobrenaturales. Sometimes you develop kind of unnatural, supernatural forces En circunstancias de demanda inmediata. in circumstances that require it immediately. Eso demuestra que sí es posible, That proves that it is possible, pero el yogi no busca eso. but the yogi is not looking for it. Precisamente, Precisely. las personas tontas The foolish son los que se vanaglorian are the ones that get proud con esos pequeños alcances. by those small Entonces achievements. podríamos decir que cualquiera puede hacer eso, So then we could say that anyone can do that, pero a la gran mayoría, but to o most, sea, no cualquiera, so not anyone, se le facilita soltar la vanidad has it easy to release vanity y alcanzar la humildad, and achieve humbleness, simplemente la presencia, simply presence, la pureza de su mente. the purification of their mind. Pero bueno, por eso estos sutras, como decía, son confusos, So that's why these sutras, as I was saying, are very confusing. porque al tiempo de que está hablando de un supuesto poder, Because at the same time as it is mentioned as a supposed power que se insiste que no importa desarrollarlo, that is insisted not needed to be developed, pero que se puede desarrollar, but that can be developed, que supuestamente el yogi podría lograrlo, that supposedly the yogi could achieve it, pero que no debe lograrlo but that they shouldn't porque no es el camino del yogi, because it is not the yogic path. van entendiendo. You get it. Es confuso, It's confusing. busca confundir, It intends to confuse. busca confundir a los tontos It intends to confuse the fools. y no dejarles ver el trasfondo, And it doesn't allow them to see the depth porque underlying. van a estar embobados Because they are going to be just hypnotized con el supuesto poder. by the supposed power. Pero para mí, But for me, el subtexto the underlying text es Muladhara Chakra. is Muladhara Chakra. La meditación The meditation en el chakra más básico on the most basic chakra y la comprensión de esa dimensión de la mente, and the comprehension of that dimension of the mind. ese swayaya, That's Vayaya. ese estudio, That study, ese hacerse consciente the becoming de aware que una de las dimensiones de nuestra mente that one of the dimensions of our mind es nuestro estado animal. is our animal Y state. que en nuestro estado animal In our animal state, podemos manifestarnos o expresarnos o reaccionar we can manifest ourselves or express ourselves or manifest precisamente una forma así, animal, precisely a form like that, a shape like that, animal, con la fuerza de un elefante, with the strength of an elephant, con la agresividad de un tigre, with the aggressiveness of a tiger, con la ignorancia de los animales. with the ignorance of the animals. ¿Ves? La Can you ignorancia de los animales. The ignorance of the animals. Los instintos más básicos, The most basic instincts. tan básicos que, como decía ahora José con su ejemplo, So basic that, as Jose mentioned with his example, una madre a mother podría sacar una fuerza sobrenatural could have
supernatural force, la de un elefante, like an elephant, en un momento de necesidad absoluta de supervivencia para su hijo. in an absolute survival moment for their child. ¿Ves? ¿Vas entendiendo? So you get it? Muy bien. Ese era el Sutra 25. That would be the 25th Sutra. El Sutra 26 The 26th Sutra establece establishes lo siguiente. the following. Al ampliar la luz de la facultad paranormal, When widening the paranormal faculties, se logra el conocimiento you achieve the knowledge de existencias sutiles, of subtle existences, ocultas hidden o de difícil alcance, or hard to reach. lo que no está fácil alcanzar. What is not so easy to reach. Bueno, yo debo confesar que yo venía bien harto para este podcast de los chakras, I have to confess that I was not very happy about this Chakras podcast, a diferencia de cuando me tocó el capítulo 1, que era súper budista. as a difference from the first chapter that was super Buddhist. Resulta que aquí en este bloque de sutras nos encontramos con un problema. It turns out that in this block of sutras we find ourselves into a problem. Además de que no tenemos el contexto completo de la cultura tántrica, In addition to the fact that we don't have the complete context on the tantric culture, resulta que en estos sutras también metieron mano ahora en la época contemporánea y moderna. it turns out that these sutras were also like edited somehow by the modern current era. Entonces Like contemporary, está todo el tema de esta señora Blavatsky, que es una loca de mente. So then we have all this Blavatsky thing, which is this crazy woman. Explica su influencia sobre mí. Entonces, un resumen rápido. So a quick summary. Una señora ahí ocultista y paranormal, una loca, una vieja desquiciada. An occultist, crazy Psicótica. lady, psychotic lady, y esquizofrénica. and schizophrenic, Entonces, y estafadora, porque and scammer as well. ya hay todas las evidencias de que estafaba. So we have all the evidence that she would scam people. Narcisista además. Also narcissist. Estaba fascinada con todos estos relatos mitológicos de la India, So she was fascinated by all these mythological tales from India. los empezó a compilar She started to compile them, y a darle la interpretación que le daba la gana. and she began to interpret it as she wanted. Y en vez de tomarlos, como dijimos, en pro de cultivar el estado de meditación, And instead of using them in order to promote the meditation state, les imprimió toda una narrativa mágica y New Age. she just created a magical and new age interpretation, imprint to it. Y desafortunadamente esa es la interpretación que hay de los chakras actualmente. And unfortunately, that is the interpretation that we get from the chakras currently. Todo lo que se habla ahorita de energía, chakra, nadis, todo eso Everything that is mentioned about energy, chakras, nadis, and all of that está manchado por esta señora Blavatsky. is tainted, is stained by this Blavatsky lady. Contaminado. Contaminated. Este sutra, Polluted. This sutra corresponde a un periodo histórico donde estaban en boga o como en moda corresponds to a time in history where it was really trendy los supuestos videntes y psíquicos. to be a psychic or to visit a psychic. Entonces todo el mundo era vidente, todo el mundo podía conectarse con fantasmas, ver el futuro, el pasado. So everyone was a psychic, everybody could connect with ghosts and see the past, the future. Obviamente la vieja loca esta era la número 1 en eso. Obviously, Blavatsky was one of the most known ones. The Crazy Woman. y parte de este sutra queda la duda si... O sea, sí tiene respaldo tántrico y obviamente hay bagaje en los textos. So part of the sutra, yeah, of course, so it has like a tantric support and it has some support on texts. Pero no podemos hacernos de la vista corta, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. But we cannot play as fools. Yeah, and cover the sun with a finger. Y pretender de que este movimiento New Age no tuvo cabida aquí. And pretend that this New Age movement doesn't influence this. Porque recuerden que los Vasyas fueron editados también después en épocas modernas y contemporáneas. Because even the Vasyas were edited in modern and contemporary Y la que eras. soporte. And who can stand it? Muy bien. Es que es tal cual. It is just like that. Aquí tenemos que entender la forma en cómo adquirimos el conocimiento. Here we have to understand the way in which we get knowledge. Obviamente todo se debería basar en el pensamiento crítico. Obviously, everything should be based on critical knowledge, Todo eso que critical llamarán, thinking.
todo eso que llamaríamos epistemología, everything that we would call epistemology, debería basarse en el pensamiento crítico. it should be based on critical thinking. Pero es lo que le pasa a la gente hoy en día. But it is what happens to people nowadays. Sale algún tonto o alguna tonta llorando en Instagram o gritando y haciendo payasadas en TikTok. There's a person crying or saying any stupidity in Instagram or TikTok. Y eso es lo que llama la atención de las personas. And that's what draws people's attention. Las personas no quieren pensar, People don't want to think. solamente quieren sentir. They just want to feel. Es que es más fácil. Y es más fácil. It is easier. Y dejarse estimular. And to be stimulated. Por eso el proceso epistemológico es difícil. That's why the epistemological process is a hard one. It's Entonces, difficult. como dijo José, So as Jose said it, cuando llega un estafador, when there is a scammer, como esta señora Blavatsky, just as this lady Blavatsky, que era rusa, whom was a Russian, es muy interesante eso, después hablamos de esa tendencia, really interesting that, we will talk about that. tanto estafador que hay todavía en Rusia, So many scammers in Russia y right now. tantas creencias absurdas. So many absurd beliefs. Pues esa persona sale con unas teorías y unas ideas raras, Well, that person will get some weird ideas and theories. habla de formas extrañas, They talk differently and in weird ways. y los perezosos And the lazy ones, o los descuidados, or the not caring enough, los distraídos, the distracted ones, se dejan convencer. let themselves be convinced. Pero, But, bueno, y entonces José tiene toda la razón. so then Jose is completely right. La mayoría de las interpretaciones que se han realizado de estos principios antiguos Most of the interpretation that has been done from these ancient principles se han dado bajo la influencia de esas corrientes New Age. has been done through that New Age influence. Han sido realizados dentro de los últimos 100 años aproximadamente. It has been done almost in the last 100 years. 100 years, sí. In the last Y pues la gente dice And then people say, que son conocimientos super ancestrales, oh, this is really an ancestral knowledge, pero que la interpretación es moderna. but the interpretation is a modern one. Entonces, ¿dónde está lo ancestral? So where is the ancestral thing? Una interpretación contaminada An interpretation that is polluted por el proceso cognitivo disociado y trastornado de personas by a dissociated cognitive process of people that have some disorders que han tenido la habilidad de convencer and have had the skill to convince a los tontos y a los distraídos. the fools and distracted ones. Por eso esta escuela That's why in this school es compleja. is a hard school, Y bueno, la verdad nos sentimos muy felices and we feel really happy de ser complejos. to be complex. Seguimos siendo yogis, We're still yogis, pero but no somos crédulos. we're not naive. No nos dejamos meter los dedos a la boca We don't let ourselves be tricked porque eso sabe un poco raro. because it is kind of weird. Y no aporta al proceso de liberación de la mente. And it doesn't really support the process of liberating the mind. Y yo tengo una interpretación de este Sutra 26 And then I have an interpretation of this 26th que es Sutra, muy simple. which is very simplistic. Ya lo había traducido, I already translated it. vuelvo a decirlo, I'll say it again. se puede desarrollar One can develop facultades mentales más amplias, wider mental faculties, ampliar la capacidad de luz, de visión, widen the light and vision capacity a través de la sutileza, through subtleness, con lo cual se logra un conocimiento through which you achieve a knowledge de existencias sutiles, of subtle existences ocultas hidden o que no están a la mano. or that are not at hand. Y es una expresión muy complicada It is a very complex explanation or que expression para mí simplemente define algo muy sencillo. that for me simply defines a very simple thing. Dentro del proceso del yogi, Inside the process of the yogi, de la purificación de su mente, of the purification of their mind, la mente al volverse tan sutil as the mind becomes so subtle, comienza a tener percepciones cada vez más sutiles. it starts to get even more subtle perceptions. Así de simple. Just that Es simple. solo eso. It's just that. Comienza uno teniendo percepciones más sutiles. One starts to get even more subtle perceptions. Lo que la gente con un proceso mental normal no puede percibir, What people through a normal mental process cannot get to perceive, el yogi de forma natural comienza a percibirlo. the yogi naturally begins to perceive it. Un ejemplo, An example,
uno puede ya percibir one can get to perceive los estados emocionales de las personas si no los estén expresando. the emotional states of people even though they are not expressing them. Incluso, Even uno puede percibir el psiquismo de las personas one can perceive other people's psyche y conocer sus traumas, and get to know their traumas. más o menos o con bastante certeza y claridad, More or less or very accurately and clearly entender qué vivencias duras ha tenido una persona. understand what kind of hard situations this person has had to endure, ¿Qué traumas? what traumas, Y por lo tanto, and for the matter, saber cómo va a tener la tendencia a actuar, to know how they're going to have the tendency to act. o también al respecto de hechos en general, And also in general aspects, comenzar a sentir hacia dónde van las cosas. to begin to feel where things are headed. Es el desarrollo de una facultad de claridad It is the development of a clarity faculty que fíjense que lo tienen las personas, algunas personas en el mundo común. that notice that some people have it. in Los their- analistas de bolsa. Por ejemplo, exactamente, like for example, the trading analysts, o los científicos, or the scientists. que comienzan a olfatear They begin to sniff cosas que todavía no se entienden things that are still not understood o no se conocen or not known, y que ellos después por su intuición, and then because of their intuition, sometidos a un proceso epistemológico through a process of epistemology, encauzado hacia la ciencia, channeled towards el science empirismo, and en empirism, algún momento logran demostrar. at some point they get to prove it. Es un proceso mental natural, It is a natural mental process, pero en el yogi but at the yogi, se vuelve latente. it becomes latent. Eso es lo que quiere decir este sutra. That's what the sutra means. Muy bien. El sutra número 27, The 27th sutra, para mí, for me, comienza a hablar begins to talk de los nadis. about the En nadis. este caso específicamente el nadi pingala. In this case, specifically, the Pingala Nadi. Pero obviamente lo hacen But obviously it is done de una forma simbólica. in a symbolic way. Entonces, señor, Me acordé que me habías pedido el favor de hacer una anotación. So I remember you asked me to say something, to put a note. ¿Por qué el lenguaje de los tantras era así? Why the language of the Tantras was as such. Entonces hay que recordar que el acceso al conocimiento en esa época So one has to remember that accessing knowledge at that time no es como ahora, de que ahorita todo el mundo tiene un teléfono, un computador y todo el mundo dice la primera babosada que se le ocurre. it was not like today that everyone has a phone and a computer and can say whatever they think about. No, en ese tiempo era súper diferente. At that time it was really different. Y entonces el conocimiento era estratificado So knowledge was stratified y era dosificado de manera diferente para cada casta. and dosified differently for each caste. Entonces, para las personas de casta baja se explicaban ciertas cosas So for the lower castes, certain things were explained, y para las personas de casta alta otras cosas, and for the people of a higher caste, other things were explained. y solo las personas que se internaban a una vida entre comillas espiritual And only the ones that were like retreated and immersed into a spiritual life, between quotes, eran las que se dedicaban a entender estas analogías. would be the ones in charge to understand these analogies. Era a las que el maestro sí les decía, no, pues mira, el canal solar se refiere a esto, esto, esto y esto. Those were the people that truly were said, like, okay, so the solar channel means this and this and that. En cambio, la persona del estrato bajo no, o sea, lo que pudo entender y hasta luego. Instead, the person that is stratified in the lowest castes can understand only what they get, and that's it. muy bien. Gracias por esa acotación. So thank you for that comment. Era muy importante entenderlo precisamente para el proceso epistemológico. It was really important to understand that from the epistemological process. Volviendo a este Sutra 27, Getting back to the 27th Sutra, ahí se habla de Surya, el sol, there it is mentioned Surya, the sun, Jnana, que es el conocimiento, Jnana, which is knowledge, y es practicar Sanyama sobre precisamente ese proceso del sol. and it is precisely to practice then the Samyama on the process of the sun. Y ahí se obtiene el conocimiento del sistema solar. And that's where you get the knowledge of the solar system. Claro, pues ahora ya no necesitamos eso si es que hablamos del sistema solar como tal, Of course, we don't need that anymore if we're talking about the solar system as it is, porque para eso está la astronomía, because for that we have astronomy, no la astrología, not astrology. la astronomía, Astronomy, la ciencia que estudia los planetas the science that studies the planets y las existencias pues del universo.
and the other existences in the universe. Las estrellas, Stars, asters, las lunas, moons. en fin. Pero eso no tiene sentido, este sutra no tiene sentido hoy en día en ese aspecto. But in that sense, this sutra doesn't really have a meaning. Podríamos pensar que en esa época sí tendría sentido, We could understand that at that time, at their era, it made sense, pero me pregunto, but I wonder, ¿qué importancia tendría para un yogi conocer el movimiento de los planetas? what would be the importance for a yogi to get to know the movement of the planets? Si es otro vritti más, If it is just another vritti, inútil además. useless even, Pues obviamente los astrólogos because obviously the astrologists, viven de esas creencias they live from those beliefs que además son falsas, that are fake ones. no hay pruebas sobre ello, There's no proof about it, sobre la supuesta influencia de los astros en una persona. on the supposed influence of the asters on a person. Como esos son vrittis, Since those are vrittis, suponiendo que fuera verdad, supposing it was true, al yogi lo tendría completamente sin cuidado eso, the yogi would not pay attention to that at all, porque esa influencia de los planetas because the influence of the planets la superaría would be overcome precisamente con los métodos del yoga, precisely by using the yoga method, trascendiendo la respuesta mental. by transcending the mental response. Es muy interesante que tradiciones que son un poco montadas, como la de Kundalini Yoga de Yogi Vayans, It's really interesting that these traditions that are like staged, like the Kundalini Yoga from Yogi Vajans, pues se basen tanto en astrología are so much based on astrology a estas alturas. at these heights. Antes tenía algo de sentido Before, it might have some sense porque hacía parte del conocimiento, because it was part of knowledge. y no me refiero a los yogis, And I'm not referring to the yogis, sino de algunas culturas en general. but certain cultures in general. Y claramente en la India hubo un desarrollo del estudio astronómico And of course, in India, there was a development of the astronomical study bastante importante. that was quite important. Entonces tenía sentido. So it made sense. Pero hoy en día, But nowadays, cuando ya la ciencia when there's science tiene explicado cómo funciona el sistema solar, and it can explain how the solar system works, que además se ha demostrado que la carta astral y los planetas en la carta astral están completamente desajustados con la astronomía real, and it has been also proven that the asters in the natal charts are completely disorganized from the reality of where they are placed at, pues eso no tiene sentido. it doesn't make any sense. ¿Qué tiene sentido para esa época? What would make sense from that time? Para un yogi no podría tener sentido conocer el movimiento del sistema solar, For a yogi, it would be meaningless to get to know the solar system pero sí and its functioning, but la conexión y el conocimiento it would be interesting to get the connection and the knowledge del flujo de su mente of the flow of their mind relacionado con lo que representa el Nadi Pingala. related to what the Nadi Pingala represents. Bueno, entonces ahí tenemos que hacer una anotación So then we have to put a note de por qué para ese contexto histórico era importante la astrología. on why for that historical context astrology was important. Bueno, pues primero porque pues, no tenían el conocimiento actual. Firstly, because they didn't have our current knowledge. Y resulta que el Tantra como movimiento sociocultural y religioso And it turns out that Tantra, as a social cultural movement and also a religious movement, buscaba ser mucho más inclusivo que las otras corrientes. intended to be more inclusive than other currents. Ese fue parte de su encanto. That was part of its charm. También tenían su tema xenofóbico y misógino, They also had xenophobic issues and misogyny, pero pues eran mucho más abiertos but they were much more open. y tenían ramas más izquierdosas, por así decirlo. And they had more left-wing branches, to say it like this. Entonces ellos querían incluir a todo el mundo. So they wanted to include everyone. Como mientras usted se adhiera a más o menos a nuestro modelo de creencias. So as long as you kind of add to our belief system, Usted cree en astrología, bien pueda, venga. oh, you believe in astrology? Okay, come. Usted cree que su Dios es tal, venga, venga. Oh, you believe your God is this one? Okay, Usted come. que es ateo, venga también. You're an atheist, you can also come. Y todo el mundo cabía en el bus del Tantra. Everybody could fit in the Tantra bus. Y eso hizo de que el lenguaje del Tantra fuese así. And that made it so the Tantric language would be like that. Desordenado, difícil de entender. Chaotic, hard to understand. Y no todas las ramas entonces iban en pro de ese estado de meditación. And so not all branches were going towards that meditation state. Correcto.
A ver, y es lo que volvemos a decir. So we say it again. Yoga no es para todo el mundo. Yoga is not for everyone. Cada persona tiene un nivel de sutileza. Each person will have a certain level of subtleness. Entonces creo que ya con el comentario de José entendieron So I think that with Jose's comment, you understood los niveles de información the levels of information correspondientes a los niveles de sutileza. that correspond to the levels of subtleness. Y no está mal, cada uno puede asumir como le corresponde a su naturaleza. And it is not a bad thing. Each person Yes. will assume it as it corresponds to their nature, Ibas a decir cómo le dé la gana. No, su naturaleza. according to their nature. De hecho, las personas creen que hacen lo que se les da la gana. In Y fact, no. people think that they No have se free puede. will or No. they do what they No, no can, puede. what they want, but Y no, no, están completamente condicionados they are completely conditioned por algo que en el yoga se describe como karma y dharma. by something that in yoga is described as karma and dharma. Y que en lo biológico And in the biological, es el condicionamiento de la información que llevamos en el ADN, you have the conditioning of what we carry in our DNA, que ya de hecho nos tiene programados, that in fact has us programmed already, incluso al respecto de cómo vamos a morir, even in regards to how we're going to de die qué vamos a morir. and what we're going to die of. No siempre. Not always. A veces hay circunstancias que se atraviesan antes, Sometimes there's other circumstances that come before, pero hacen parte también de ese karma but it is also part of that karma y de ese dharma. and that dharma. Bueno, entonces, como decía, este Sutra 27 habla del contenido del Nadi Pingala. So as I was saying, this sutra refers to the content of the Nadi Pingala, Y de forma simbólica, and symbolically, cómo se obtiene un conocimiento de sí mismo how you get a knowledge of yourself al desarrollar un proceso de interiorización a través del manejo de ese Nadi. by developing an internalization process through the management of that Nadi. Y entonces pasamos al Sutra 28, So here we get to the 28th Sutra, que habla precisamente de la luna, which precisely talks about the moon. practicar Sanyama en la luna. To practice Samyama on the moon. Por decirlo así, la meditación So to say it like this, en el then Nadi Ida, applying meditation on the Ida Nadi, que es el Nadi lunar, which is the moon Nadi, daría el conocimiento sobre la posición de las estrellas. it would give you the knowledge of the positioning of the stars. Entonces, en el caso del Sol, So in the case of the sun, los planetas, the el planets, sistema solar, the solar system, y en el caso de la Luna, in the case of the moon, las estrellas. the stars. Muy conveniente la clasificación. A very convenient kind of classification. La pregunta es, The question is, ¿qué hay en el subtexto? what can you find underlying? A mi modo de ver, el Nadi Pingala. To my point of view, the Pingala Nadi. Estudiar, meditar sobre los flujos o sobre las dimensiones de conciencia que esclarecen el Nadi Pingala. To study, meditate, and check or the states of consciousness that are studied or processed in this Ida Nadi. Muy bien, y ahora el Sutra 29, So now the 29th Sutra correspondiente, corresponds, aparentemente, apparently, porque más adelante se va a hablar de él, because farther along we can talk about it, Ah. but they're going to talk about it, al Nadi Sushumna. to the Sushumna Nadi. Establece que el conocimiento sobre el movimiento de las estrellas It establishes that knowledge on the star's movement se puede obtener al practicar Sanyama en la estrella polar. can be gotten from practicing Samyama on the polar star. Bueno, aquí estamos haciendo nuestra propia interpretación, Here we're making our own interpretation, bastante conveniente, very convenient one, porque no tiene sentido. because it doesn't make sense. Pareciera, o podríamos interpretarlo como algo muy simbólico It could seem, or we could interpret it as something very symbolic, y que debería suceder a la enunciación de los Nadis y de Pingala. that should happen after the enunciation of the Nadis, Ida and Pingala. Entonces ahí pasamos, So then we get ahora sí, al siguiente chakra. to the following chakra. En el Sutra 30 In the 30th Sutra, se establece que el conocimiento sobre el cuerpo it is established that the knowledge on the body se obtiene al practicar Sanyama en el centro del ombligo, is gotten by practicing Samyama at the center of the navel, que sería el plexo solar. which would be the solar plexus. Entonces ahí hay varias teorías. So there's several theories. Unos dicen que no es el chakra, Some say it is not the chakra. otros dicen que sí es el chakra. Some say it is the chakra. Por ejemplo, For example, según lo que dice Oscar Pujol, according to what Oscar Pujol says,
Vyasa Vyasa afirma que meditando en el chakra del ombligo affirms that by meditating on the navel chakra, obtenemos el conocimiento del cuerpo. we attain the knowledge of the body. Esa sería esta traducción literal. That would be this literal translation. Hariharananda Hariharananda considera que esto corresponde a otras cosas. considers this corresponding to other things. Ramananda Sarasvati Ramananda Sarasvati identifica esto del círculo del ombligo identifies this circle of the navel como Manipur Chakra as Manipur chakra, y así sucesivamente. like that and so on. Ahora, en la tradición mía, In my tradition, pues el punto que está alrededor del ombligo, the point you find around navel, que sería 2 centímetros arriba del ombligo, which would be located like 2 centimeters above the no navel, corresponde a un chakra, doesn't correspond to a chakra, sino a un chitram. but to a shitram. ¿Ven? Es confuso. It is confusing, Pero pues como tenemos la facultad de reinterpretar, but since we have the faculty to reinterpret, yo lo asimilaría a Manipur Chakra, I would associate it to Manipur chakra, desde donde salen from where they sprout. diferentes conexiones con el resto del cuerpo. Different connections with the rest of the body. Y sería un chakra o sería el chakra de una gran fuerza, And then it would be the chakra of a great strength, que además dentro de la tradición del Tantra, dentro de una de las líneas del Tantra, that in the tantric tradition, in one of the tantric es lines, el que finalmente recibe la energía de Muladhara is the one that receives the energy from Muladhara, y la acumula y transforma profundamente después de haber pasado por Swadhisthana. accumulates it and transforms it after having passed through Swadhisthana. Después viene el sutra número 31, Then we have the 31st sutra que establece que el hambre y la sed, that establishes that thirst and hunger se eliminan are eradicated al practicar sanyama en el hueco de la garganta. by practicing samyama at the hole of the throat. Y obviamente ahí eso lo interpretaríamos como Vishuddhi Chakra. And obviously there we would interpret it as Vishuddhi chakra. Bueno, pues aquí no hay mucho que decir. So here there's not much to say. Yo no quiero hablar de los contenidos de las dimensiones mentales de los chakras. I don't want to talk about the content of the mental dimensions of the chakras. Pero pues eso lo hacemos en otro podcast That we will do in another podcast. que va a ser bastante complejo y demandante, That is going to be quite complex and demanding. porque pues trataríamos de ser lo más veraces posible, Because we're going to be as truthful as we can. pero va a ser muy demandante, But it is going to be really demanding. porque son puros sesgos, Because this is just biases, conjeturas, interpretations, imaginarios, biased interpretations, imaginaries, símbolos, symbols. en fin. Pasemos entonces al sutra número 32, So let's pass to the 32nd sutra. que habla que ya aquí vamos a hablar de otra cosa, que la estabilidad se logra a través del sanyama en Kurmanadi. And here we're going to talk about something else, but it says that stability is achieved by doing samyama on Kurmanadi. Y bueno, aquí se vuelve a hablar de un canal que surge en el punto de la garganta. So here again we have the mentioning of a channel that would sprout at the throat. Entonces fíjense que está relacionado con el sutra anterior. So notice it was related to the previous sutra. Bueno, habla de Kurmanadi. It talks about Kurmanadi. Y esto está relacionado más adelante con uno de los vayus. And farther along, this is related to one of the vayus. Ya lo vamos a ver. We will see that. Sutra 33. 33rd Sutra. Entonces aquí vamos a hablar de Saharar Chakra. So here we're going to talk about Sahasrara Chakra. No, Saharar. Saharar. Dice, al practicar sanyama en la luz de la coronilla, So he say practicing samyama at the light of the crown, se obtiene una visión espiritual de los maestros de yoga you achieve an spiritual view of the yoga masters o de los seres realizados. or of the fulfilled beings. Y vuelve otra vez a hablarse de yotish, And then they talk about yotish again, que es brillo which would be like brightness, shining, o resplandor. or a shining. Es muy interesante que se hable de la visión de los maestros de yoga. So it is really interesting that it is mentioned the vision of the yoga masters. Bueno, eso está dado por mucha puede estar sujeto a muchas interpretaciones. That can be put up to
several interpretations, pero yo no tengo ninguna. but I don't have any of them. Por lo tanto, sigamos derecho. For the matter, let's pass it along. Ahora, sutra número 34, Now the 34th sutra, ahí sí habla there he mentions de Ajna Chakra, Ajna Chakra. habla de la intuición. It talks about intuition, Por lo menos en mi interpretación. at least in my interpretation. Habla de que se logra It says it is achieved con la intuición o la omnisciencia. by intuition or omniscience. Pero fíjense que es bastante como confuso, But notice it is quite confusing porque en el Sutra 35 because at the 35th sutra, se habla ya de Hridaya, they mention Hridaya, el Sanyama en el corazón. the Samyama at the heart. Hridaya es el corazón, Hridaya is the heart, donde está en muchas tradiciones la base de la conciencia. where in many traditions you settle the base, the foundation of consciousness. Entonces es muy interesante So it's really interesting porque no se especifica con claridad en el Sutra 34 o que se pueda relacionar con Ajna Chakra, because it is not clearly specified how it could be the 34th sutra related to Ajna Chakra. pero para mí es claro que es Ajna Chakra, But for me, it is clear that it is Ajna Chakra. para mí. For me. E inmediatamente después se habla de Anahat, And then immediately it talks about Anahat, que es el chakra del corazón. which is the heart's chakra. Y de aquí ha habido siempre esa discusión de si la iluminación se da en Ajna Chakra o en Anahat Chakra. And here we have had always the discussion if enlightenment would happen in Ajna Chakra or in Anahata Chakra. Obviamente, como todas las discusiones del yoga es bizantina. Obviously, like any other discussion in yoga, it is a Byzantine discussion. Yo solamente lo menciono. I just mentioned it. A la final eso no importa. In the end, it doesn't matter. ¿Dónde se ve la maldita iluminación? Where the damn enlightenment happens. Si es que existe, If it exists, no importa dónde se dé. it doesn't really matter where it Lo importante happens. es que se dé. The important thing is that it happens. Pero, But vuelve y juega. again, Se convierte en un punto de meditación de Sanyama. it turns into a point of meditation, into a samyama point. Entonces se puede meditar en cualquiera de esas dimensiones. So you can meditate in any of those dimensions. Y bueno, no es tan fácil de transmitir en palabras para mí, And well, this is not so easy to transmit in words for me, pero pues para mí es claro que se trata de la meditación en esas dimensiones mentales. but for me it is clear this is mentioning meditating on those mental dimensions. Entonces, en este caso, la meditación en Hridaya, So in this case, the meditation on Hridaya, pues, ya la meditación en la intuición, I'm sorry, the meditation on the intuition, que es la del Sutra 34, which is the one on the 34th sutra, da un proceso desde esa dimensión, desde Ajna Chakra, gives a process from that dimension, from Ajna Chakra, que también se puede dar en la meditación en el corazón, en Hridaya, that can also be given in the meditation on the heart, on Hridaya, como se menciona en el Sutra 35. as it is mentioned on the 35th sutra. Y esto se va cerrando con el Sutra 36. And then this begins to close with the 36th sutra. Pero entonces yo me pregunto, But then I wonder, ¿dónde quedó Swadhisthana Chakra? where is Swadhisthana Chakra? Quedaron mencionados todos los chakras. You have all the chakras mentioned. Para mí, For me, según mi interpretación. according to my Y interpretation. quedaron mencionados los 3 nadis, And then we have the 3 nadis as well, que son la base that are the de la basis teoría de la Kundalini en el Tantra. of Kundalini theory in Tantra. Muy chévere. Oh, very nice. Pero ¿dónde está Swadhisthana? But then, where is Swadhisthana? ¿Será que se nos... Hola, bienvenidos a otro podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to another podcast on Patanjali Yoga Sutras. Hoy de nuevo con la traducción de Simón Roa y los comentarios de José Armando Valencia. Today again with Simon Ross translation and José Armando Valencia's comments. Haciendo este podcast como una continuación, o más bien como el desarrollo que se introdujo en el anterior, Making this podcast as the development of the introduction we did on the previous one. acerca de los sutras 25 en adelante del capítulo 3, In regards to the 25th sutra of the 3rd chapter and so on, que a nuestro modo, o a mi modo de ver, that to my point of view, comienzan a hablar de los chakras, begins to talk about the chakras, los nadis the nadis, y algunos vayus. and some vayus.
Sutra 25 The 25th Sutra establece establishes que a través del Sanyama, that through Sanjama, en la fortaleza de un elefante, in the strength of an elephant, y las cualidades o fuerzas, habilidades de otros animales de poder, and the strength and power of other animals of power, el yogi the yogi logra en sí mismo can achieve on themselves la expresión y desarrollo de esas fuerzas. the expression and development of those forces. Entonces, en este caso, So in this case, mi interpretación es que esto se refiere a Muladhara Chakra. my interpretation is that this is a reference to Muladhara Chakra. Realmente es un sutra para mí muy dual, Truly for me it is a very dual kind of sutra, porque en la forma pareciera referirse a los poderes que adquiere un chamán because on the shape it has, it could refer to the powers that a shaman gets cuando es poseído por el espíritu de un animal de poder. when he's being possessed by the animal of power's spirit. En el mundo chamánico, In the shamanic world, el chamán, the shaman, por algunos rituales de tipo mágico, by some kind of magical kind of rituals, termina siendo poseído por el espíritu de un animal de poder. ends up being possessed by the spirit of a power animal. Y esto es algo muy similar And this is very similar en el caso del Sutra 25, in the case of the 25th Sutra, pero obviamente se relaciona no con rituales chamánicos, but obviously it is not related to shamanic rituals, sino con el ejercicio o desarrollo del samyama, but through the exercise or the development of the samyama, un proceso de desarrollo de la fuerza mental o de la mente, a process of the development of the mental force or the mind, donde el yogi where the yogi medita o practica el samyama en la fortaleza de un animal determinado. meditates or practices samyama in the strength of a determined